La iglesia no celebra la Eucaristía, las campanas callan, el altar está desnudo y el sagrario permanece abierto y vacío. El Viernes Santo es el día del gran silencio, pero no es un silencio de ausencia, sino de respeto y contemplación frente al misterio más grande, un Dios que muere por amor. No estamos ante el recuerdo de una derrota, sino ante la entrega voluntaria. En la cruz, Jesús lleva sobre sus hombros todo el peso de nuestra humanidad, no para juzgarla, sino para abrazarla y transformarla desde adentro. En el centro de este día está la cruz. A menudo la vemos como un símbolo de dolor, pero para el cristiano es sobre todo el signo de una solidaridad absoluta. Jesús no nos mira desde lejos, baja hasta lo más profundo de nuestro sufrimiento, de nuestra soledad y de nuestros miedos. Al mirar la cruz, vemos que no hay lugar oscuro donde Él no haya estado. Que el dolor no tiene la última palabra. La entrega de Cristo al Calvario es el puente que une nuestro cansancio con la esperanza. Es el momento en que el perdón se vuelve infinito y el amor se hace entrega total, hasta la última gota, hasta el último aliento. Vivir el Viernes Santo hoy significa mirar a nuestro alrededor. La pasión de Cristo sigue presente en los que sufren, en los que están solos, en los que cargan cruces que parecen imposibles de llevar. Adorar la cruz es comprometernos a aliviar la carga del hermano. Es un día para preguntarnos qué parte de nuestro corazón necesita ser sanada. ¿Qué necesitamos dejar morir para que nazca algo nuevo? Jesús, al decir todo está cumplido, no anuncia un final, sino que sella una promesa, que el amor es más fuerte que la muerte. Terminamos este día acompañando el silencio de la tumba, pero lo hacemos con la certeza de que la oscuridad es solo el paso previo a la luz. El Viernes Santo no se entiende sin el domingo, pero no se puede llegar a la Pascua sin pasar por la entrega de hoy. Los invito a que este silencio nos hable al espíritu, que al retirarnos hoy nos llevemos la paz de saber que somos profundamente amados y que en cada herida de Jesús hay una puerta abierta a la esperanza. Viernes Santo, formalmente conocido como Viernes de la Pasión del Señor, reconoce el día de la crucifixión de Cristo, el más solemne del año para los cristianos. Es un día para que volvamos nuestra mirada a la cruz y reconozcamos el sacrificio más amoroso de Cristo por nosotros, después de haber morado con Él durante la Cuaresma. Como escribió San Agustín de Hipona: como ellos miraban, también nosotros contemplamos sus heridas mientras cuelga. Vemos su sangre mientras muere. Vemos el precio ofrecido por el Redentor. Tocamos las cicatrices de su resurrección. Inclina la cabeza como si fuera a besarte. Su corazón se abre, por así decirlo, en amor hacia ti. Sus brazos están extendidos para abrazarte. Todo su cuerpo está expuesto para tu redención. Reflexiona sobre la grandeza de estas cosas. Sopesa bien todo esto en tu mente. Como una vez fue fijado a la cruz en cada parte de su cuerpo por ti, así puede ser fijado ahora en cada parte de tu alma. San Agustín de Hipona. El Viernes Santo
es ante todo el día en que reconocemos el sacrificio supremo y amoroso de Cristo por cada uno de nosotros, su muerte en la cruz. Como escribe San Pablo en su segunda carta a los Corintios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Jesús de Nazaret, segunda parte. Jesús muere en la cruz. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Juan 19:34. Según la narración de los evangelistas, Jesús murió orando en la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. En Lucas, su última plegaria está tomada del Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para Juan, la última palabra de Jesús fue: está cumplido. En el texto griego, esta palabra, tetelastei, remite hacia atrás, al principio de la pasión, a la hora del lavatorio de los pies, cuyo relato introduce el evangelista subrayando que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora en el momento de la muerte. Él ha ido realmente hasta el final, hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor, se ha dado a sí mismo. En el capítulo 6, al hablar de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, hemos conocido también otro significado de la misma palabra, basándonos en Hebreos 5:9. En la Torá significa iniciación, consagración en orden a la dignidad sacerdotal, es decir, el traspaso total a la propiedad de Dios. Pienso que haciendo referencia a la oración sacerdotal de Jesús, también aquí podemos sobreentender este sentido. Jesús ha cumplido hasta el final el acto de consagración, la entrega sacerdotal de sí mismo y del mundo a Dios. Así, resplandece en esta palabra el gran misterio de la cruz. Se ha cumplido la nueva liturgia cósmica. En lugar de todos los otros actos culturales, se presenta ahora la cruz de Jesús como la única verdadera glorificación de Dios, en la que Dios se glorifica a sí mismo mediante aquel en el que nos entrega su amor y así nos eleva hacia Él. Los evangelios sinópticos describen explícitamente la muerte en la cruz como acontecimiento cósmico y litúrgico. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla, muchos muertos resucitan. Pero hay un proceso de fe más importante aún que los signos cósmicos. El centurión, comandante del paletón de ejecución, conmovido por todo lo que ve, reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Realmente, este era el Hijo de Dios. Bajo la cruz da comienzo la Iglesia de los paganos. Desde la cruz, el Señor reúne a los hombres para la nueva comunidad de la Iglesia universal. Mediante el Hijo que sufre, reconocen al Dios verdadero, mientras los romanos, como intimidación, dejaban intencionalmente que los crucificados colgaran del instrumento de tortura después de morir. Según el derecho judío, debían ser enterrados el mismo día. Por eso, el paletón de ejecución
tenía el cometido de acelerar la muerte, rompiéndoles las piernas. También se hace así en el caso de los crucificados en el Gólgota. A los dos bandidos se les quiebran las piernas. Luego los soldados ven que Jesús está ya muerto, por lo que renuncian a hacer lo mismo con él. En lugar de eso, uno de ellos traspasa el costado, el corazón de Jesús, y al punto salió sangre y agua. Es la hora en que se sacrificaban los corderos pascuales. Estaba prescrito que no se les debía partir ningún hueso. Jesús aparece aquí como el verdadero Cordero Pascual, que es puro y perfecto. Podemos, por tanto, vislumbrar también en estas palabras una tácita referencia al comienzo de la obra de Jesús, a aquella hora en que el Bautista había dicho: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Lo que entonces debió ser incomprensible era solamente una alusión misteriosa a algo futuro. Ahora se hace realidad. Jesús es el Cordero elegido por Dios mismo. En la cruz, Él carga con el pecado del mundo y nos libera de él. Pero resuena al mismo tiempo también el Salmo 34, donde se lee: «Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará». El Señor, el justo, ha sufrido mucho, ha sufrido todo, y sin embargo, Dios lo ha guardado. No le han roto ni un solo hueso. Del corazón traspasado de Jesús brotó sangre y agua. La Iglesia, teniendo en cuenta las palabras de Zacarías, ha mirado en el transcurso de los siglos a este corazón traspasado, reconociendo en él la fuente de bendición indicada anticipadamente en la sangre y el agua. Las palabras de Zacarías impulsan además a buscar una comprensión más honda de lo que allí ha ocurrido. Un primer grado de este proceso de comprensión lo encontramos en la primera carta de Juan, que retoma con vigor la reflexión sobre el agua y la sangre que salen del costado de Jesús. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. ¿Qué quiere decir el autor con la afirmación insistente de que Jesús ha venido no solo con el agua, sino también con la sangre? Se puede suponer que haga probablemente alusión a una corriente de pensamiento que deba valor únicamente al bautismo, pero relegaba la cruz. Y eso significa quizás también que solo se consideraba importante la palabra, la doctrina, el mensaje, pero no la carne, el cuerpo vivo de Cristo, desangrado en la cruz. Significa que se trató de crear un cristianismo del pensamiento y de las ideas del que se quería apartar la realidad de la carne, el sacrificio y el sacramento. Los padres han visto en este doble flujo de sangre y agua una imagen de los 2 sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el bautismo, que emanan del costado traspasado del Señor, de su corazón. Ellos son el nuevo caudal que crea la Iglesia y renueva a los hombres, pero los padres
ante el costado abierto del Señor, exánime en la cruz, en el sueño de la muerte, se han referido también a la creación de Eva del costado de Adán dormido, viendo así en el caudal de los sacramentos también el origen de la Iglesia. Han visto la creación de la nueva mujer del costado del nuevo Adán. Yo soy. Jesús se adelanta y sale al encuentro, conoce lo que va a suceder y se presenta libremente. Cuando pronuncia yo soy, su palabra manifiesta su identidad y su autoridad. Ante esa palabra, los que vienen a aprenderlo retroceden y caen por tierra. En este momento se revela que su entrega es fruto de una decisión consciente y soberana, abandonándose plenamente en la voluntad del Padre. Aún en el inicio de la pasión, su palabra conserva toda su fuerza. En medio de la noche, de la traición y de la violencia, se deja ver una luz que no puede ser contenida. La majestad de su persona se impone aun cuando Él se dispone a entregarse. Libro de Cielo, volumen 14, junio 1, 1922. La verdad soy yo, todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes, en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo, y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso, que por cuanto se quisiera pisotear, surge más bello, más luminoso, y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra a sus pies. Jesús profundiza este versículo con sus lecciones de cielo, diciendo: la verdad soy yo, todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia, verdad es mi mirada dulce. Mientras ellos me odian, yo los amo. Y añade: la verdad es más que sol majestuoso, hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra a sus pies. Todo en Él es verdad, su amor es verdad, su mansedumbre es verdad, su entrega es verdad. La verdad en Él no es solo palabra, es vida que se expresa en cada acto. El yo soy pronunciado en el huerto se plenifica a la luz de esta enseñanza. Jesús, al decir yo soy, manifiesta la verdad de su ser, y esa verdad, como Él mismo dice, tiene una fuerza que se impone. Por eso, ante su palabra, retroceden, caen por tierra, cumpliéndose así lo que Él enseña. La verdad hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra. En ese instante la verdad que es Cristo se manifiesta con tal claridad que toca incluso a quienes vienen contra Él. El Evangelio presenta la palabra con la que Jesús se revela en el momento de su entrega. La obra de la divina voluntad ilumina que Él mismo es la verdad y que esa verdad posee una fuerza que se manifiesta y actúa. Así, en el yo soy, Jesús deja ver que su pasión no comienza en la debilidad, sino en la manifestación de la verdad que Él es, una verdad que resplandece, toca y se impone aún en medio de la oscuridad. Fiat.
no lo soy. Pedro, que poco antes había prometido dar la vida por Jesús, ahora se encuentra en un ambiente de miedo, confusión y amenaza. Ante las preguntas responde, no lo soy. Con estas palabras niega no solo una relación, sino su pertenencia. Su voz se separa de aquel a quien había seguido, amado y confesado. En contraste con el yo soy de Jesús, firme y lleno de verdad, aparece el no lo soy de Pedro, marcado por la debilidad humana. El discípulo que caminó cerca ahora se distancia. El que recibió gracia y enseñanza ahora se ve dominado por el temor. Libro de Cielo, volumen 29, junio 5, 1931. Hija mía, el dolor más grande que tuve en mi pasión, el clavo que más me traspasó el corazón, fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. No tenía un ojo amigo en el cual pudiera poner mi mirada. El abandono, las ofensas, la indiferencia de los amigos supera, por cuanto, a todos los dolores e incluso la muerte que pueden dar los enemigos. Yo sabía que los apóstoles me debían dar este clavo y vilmente habrían huido de mí. Pero no puse atención a esto, porque, hija mía, quien quiere hacer una obra no debe preocuparse por sus penas, más bien debe hacerse de amigo en los buenos tiempos, cuando todo le sonríe alrededor. Paso a paso siembra triunfos y prodigios, y no solo esto, sino que comunica la fuerza milagrosa a quien se hace su amigo y discípulo. Entonces, todos se vanaglorian de ser amigo de quien está rodeado de gloria y de honor. Todos esperan, y cuantos amigos y discípulos se quieren, se tienen, porque la gloria, los triunfos, los buenos tiempos, son imanes potentes que atraen a las criaturas a seguir al triunfador. ¿Quién quiere seguir y ser amigo o discípulo de un pobre calumniado, humillado, despreciado? Ninguno. Por el contrario, sienten miedo, horror de acercarse, y llegan a desconocer a aquel con quien antes tenían amistad, como hizo conmigo San Pedro. Así que es inútil esperar amigos cuando la pobre criatura se encuentra bajo la opresión de las humillaciones, desprecios y calumnias. Por eso se necesita hacer amigos cuando el cielo nos sonríe y la fortuna nos quisiera poner sobre el trono, si queremos que el bien, las obras que se quieren, tengan la vida y la continuación en las otras criaturas. El dolor más grande que tuve en mi pasión fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. No tenía un ojo amigo. Y añade Jesús bendito, las ofensas, la indiferencia de los amigos supera a todos los dolores que pueden dar los enemigos. Y describe con claridad, ¿quién quiere seguir a un pobre calumniado, humillado, despreciado? Llegan a desconocer a aquel, como hizo conmigo San Pedro. El no soy de Pedro se comprende plenamente con estas palabras de Jesús. Pedro se encuentra ante un Cristo humillado, perseguido, sin apariencia de triunfo, y en ese momento sucede lo que Jesús mismo describe. Sienten miedo y llegan a desconocer. El no soy es la expresión concreta de ese abandono que hiere el corazón de Cristo.
no es solo una negación exterior, es el cumplimiento de ese dolor profundo que Jesús revela. No tenía un ojo amigo. En ese instante, Pedro forma parte de ese dolor, el amigo que se distancia, el discípulo que se oculta. El Evangelio muestra la negación de Pedro en la hora de la prueba. La obra de la divina voluntad nos revela que este abandono constituye uno de los dolores más profundos del corazón de Jesús. Así, el "no lo soy" del discípulo deja ver la fragilidad humana ante el sufrimiento y al mismo tiempo el peso del abandono que el Hijo de Dios acepta cargar en su pasión, permaneciendo fiel aun cuando es dejado solo. Mi reino no es de este mundo. Jesús, delante de Pilato, declara con claridad la naturaleza de su reino. No habla de un reino político ni de dominio humano. Su reino no nace de las fuerzas de este mundo, ni se sostiene por ellas. Es un reino que no se impone, que no se defiende con violencia, ni busca poder exterior. Jesús revela que su reino tiene otro origen, otra vida, otro modo de existir. Libro de Cielo, volumen 19, julio 14, 1926. Hija mía, la perfecta gloria, el honor completo a mi voluntad, lo dio mi humanidad. Fue propiamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde formé el reino del querer supremo, y como el hombre lo había perdido, no había esperanza de poderlo readquirir. Mi humanidad lo readquirió con penas íntimas e inauditas, dándole todos los honores debidos y la gloria que le había sido quitada por la criatura, para darlo de nuevo a ella. Así que el reino de mi voluntad fue formado dentro de mi humanidad. Por eso, todo lo que era formado en mi humanidad y salía afuera, llevaba la marca del fiat. Cada pensamiento, mirada, respiro, latido, cada gota de mi sangre, todo llevaba el sello del fiat de mi reino supremo. Esto me daba tanta gloria y me embellecía tanto que cielo y tierra quedaban por debajo y como oscurecidos ante mí, porque mi voluntad divina es superior a todo y todos queda por debajo de ella como su escabel. Ahora, en el transcurso de los siglos, yo miraba a quién debía confiar este reino, y he estado como una madre embarazada que sufre, que se duele porque quería dar a luz su parto, y no podía. Pobre madre, cuánto sufre, porque no puede gozarse el fruto de sus entrañas, mucho más que habiendo madurado este parto, y no saliendo, su existencia está siempre en peligro. Así yo, más que madre embarazada, he estado por tantos siglos. Cuánto he sufrido, cómo he penado al ver en peligro los intereses de mi gloria, tanto de la creación como de la redención. Mucho más que este reino lo tenía como en secreto y escondido en mi corazón, sin tener ni siquiera el desahogo de manifestarlo, y esto me hacía sufrir de más, porque no viendo en las criaturas las verdaderas disposiciones para poder dar mi parto, y no habiendo tomado ellos todos los bienes que hay en el reino de la redención, no podía arriesgarme a darles el reino de mi voluntad, que contiene bienes más grandes, mucho más que los bienes de la redención servirán como ajuar, como antídoto, para hacer que entrando en el reino de mi voluntad no puedan repetir una segunda caída, como hizo Adán. Así que, si no todos estos bienes han sido tomados,
sino más bien menospreciados y pisoteados, ¿cómo podía salir de dentro de mi humanidad este parto de mi reino? Por eso me he tenido que contentar con penar, con sufrir y esperar más que una madre, para no poner en peligro mi amado parto de mi reino, sufriendo porque quería ponerlo fuera para hacer don de él a las criaturas y poner al seguro los intereses de la creación y redención, pues están todos en peligro, porque hasta en tanto que el hombre no regrese al reino del supremo querer, nuestros intereses y los suyos estarán siempre peligrando. En esta lectura Jesús nos dice: fue propiamente en mi interior donde formé el reino del querer supremo, y añade: todo lo que era formado en mi humanidad llevaba el sello del fiat, revelándonos que su reino está en el adintra, en su interior, en su humanidad unida a su divinidad. Este reino fue readquirido por él con penas íntimas, dando toda la gloria a la voluntad del Padre, y permanece como en secreto y escondido en mi corazón, nos dice. Cuando Jesús afirma: mi reino no es de este mundo, se comprende plenamente a la luz de la obra de la divina voluntad. Su reino no pertenece al orden visible porque ha sido formado en su interior en la perfecta unión de su humanidad con la divina voluntad. Cada acto suyo, pensamiento, mirada, respiro, todo llevaba el sello del fiat. Por eso su reino no se ve como los reinos humanos ni se reconoce con criterios del mundo. Por tanto, no se impone desde fuera. Es un reino interior, divino, formado en él y destinado a darse a la criatura. El Evangelio revela que el reino de Cristo no es de este mundo. La enseñanza muestra que este reino es el de la divina voluntad, formado en la humanidad de Jesús y llevado en cada uno de sus actos. Por eso, permanezcamos atentos y demos el contento a nuestro amado Jesús, viviendo en su voluntad. Fiat. Todo está cumplido. En este momento culminante de la pasión, Jesús pronuncia estas palabras antes de entregar su espíritu. Todo está cumplido. Expresa el cumplimiento pleno de la voluntad del Padre, la realización total de la obra confiada, la entrega completa de su vida por amor. Nada queda pendiente. Cada pensamiento, cada sufrimiento, cada acto de Jesús ha sido llevado hasta el final. Es la consumación del amor vivido sin reservas. Libro de Cielo, volumen 12, agosto 7, 1918. Hija mía, mi consumación sobre la cruz continúa aún en las almas. Cuando el alma está bien dispuesta y me da vida en ella, yo revivo en ella como dentro de mi humanidad. Las llamas de mi amor me queman. Siento el deseo de testimoniarlo a las criaturas y de decir: vean cuánto os amo. No estoy contento de haberme consumado sobre la cruz por amor vuestro, sino que quiero consumarme en esta alma por amor vuestro, porque me ha dado vida en ella. Y por esto hago sentir al alma la consumación de mi vida en ella, y ella se siente como estrechada, sufre agonías mortales, y no sintiendo más la vida de su Jesús en ella, se siente consumir. Conforme siente faltar mi vida en ella, de la cual estaba habituada a vivir, se debate, tiembla, casi como mi humanidad sobre la cruz cuando mi divinidad, sustrayéndole la fuerza, la dejó morir.
Esta consumación en el alma no es humana, sino toda divina, y yo siento la satisfacción como si otra vida mía divina se hubiera consumido por amor mío. Y como no es su vida la que se ha consumido, sino la mía, la que ya no siente más, que ya no ve, le parece que yo haya muerto para ella, y a las criaturas les renuevo los efectos de mi consumación, y al alma le duplico la gracia y la gloria. Siento el dulce encanto y los atractivos de mi humanidad que me hacía hacer lo que yo quería. Por eso déjame hacer también tú lo que quiero hacer en ti. Déjame libre, y yo desarrollaré mi vida. En esta lectura Jesús nos dice: mi consumación sobre la cruz continúa aún en las almas, y prosigue: no estoy contento con haberme consumado sobre la cruz, sino que quiero consumarme en esta alma, revelando así que esa consumación está en acto y quiere tener vida en el alma. Jesús mismo dice: me ha dado vida en ella. Hago sentir al alma la consumación de mi vida en ella, y explica que esta obra es suya. No es su vida la que se ha consumido, sino la mía. El todo está cumplido manifiesta que la obra de Cristo ha sido llevada a su plenitud en la cruz. La obra de la divina voluntad lo eleva, enseñando que esa misma obra quiere renovarse, quiere tener vida, quiere producir sus efectos en el alma que se abre a él. Es promesa de Jesús: renuevo los efectos de mi consumación. Así, la consumación de la cruz encuentra continuidad en el alma que libre y voluntariamente le da vida. De este modo, el amor llevado hasta el extremo en la cruz busca encontrar en el alma un lugar donde continuar sus actos, comunicando su vida y sus frutos. Fiat. Lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro nuevo. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y colocado en el sepulcro. Todo entra en un profundo silencio. A los ojos humanos, la vida se ha detenido. El sepulcro encierra su cuerpo, su entrega, el misterio de su muerte. Es el momento en que todo queda oculto, como si la obra hubiese llegado a su fin, y sin embargo ese sepulcro prepara el gran misterio que aún no se ve. Libro de Cielo, volumen 11, julio 14, 1912. La divina voluntad debe ser la tumba del alma. Hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no le toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo aún estando en la tierra? Mi querer es el amor, lo que no muere jamás, así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar. Lapidar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. Y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina, y tomando la vida divina huye la humana, y toma todos los bienes posibles. ¿Nos hemos entendido? Dice Jesús:
Mi querer debe ser la tumba del alma. Y prosigue: el alma sepultada en mi voluntad morirá y resurgirá en la vida divina, revelando un sentido profundo del sepulcro como lugar de transformación. Jesús dice claramente: toda tú debes morir en mi voluntad, y explica lo que esto significa: morir a lo propio, incluso a los bienes espirituales, para dejar espacio total a la vida divina, afirmando después que resurgirá a la vida divina. El Evangelio presenta a Jesús depuesto en el sepulcro, en el silencio de la muerte. Libro de Cielo presenta el sepulcro como el vacío total del alma para el resurgimiento pleno a la vida divina. Así como el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro para dar paso a la resurrección, Jesús enseña que el alma debe ser sepultada en su voluntad para que en ella muera lo humano y surja lo divino. Fiat. Confrontación. Al contemplar a Jesús que se entrega, que permanece fiel en todo a la voluntad del Padre, que sufre el abandono de sus más fieles y se deja colocar en el sepulcro, estoy dispuesto a dejar mi propio querer para vivir solo en la voluntad de Dios, aun cuando implique silencio, oscuridad y cruz. Oremos. Jesús amado, tú que no te resististe al querer del Padre, sino que lo abrazaste hasta el extremo, enséñame a hacer lo mismo. Dame un corazón decidido, que no huya ante la cruz, ni se aparte en la prueba. Haz que todo en mí encuentre su lugar en tu voluntad, y que sepultada en ella pueda nacer a tu vida. Permanece conmigo y hazme permanecer en ti, ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar pronto en cada corazón de criatura. Fiat. Debe abrazar la cruz con un amor sin medida. Cada paso es redención, cada herida es vida. Y en tu silencio me dices: ven, camina junto a mí. No solo mires de lejos, ven y repara en mí. Donde mi alma se resiste, donde no quiero sufrir, tú abrazas fuerte la cruz y me enseñas a seguir.
donde hice el bien sin amarte, donde busqué solo en mí. Hoy lo uno a tu dolor para repararlo en ti. Contigo abrazo la cruz. Jesús, quédate en mí. Uno todo lo que soy para repararlo en ti. Mis pensamientos, mis pasos, mis palabras, mi interior, todo quiero unirlo a tu cruz, Señor. Por mis miradas vacías, por lo que no fue verdad, por deseos desordenados, por mi falta de caridad, por mis caídas constantes, por lo oculto en mi interior. Hoy me uno a tus dolores para darte reparación. Uno mi mente a la tuya, mis ojos, mi corazón, mis palabras, mis deseos, todo en reparación. Y si caes bajo el peso, no te quiero dejar. En cada paso contigo quiero consolar. Contigo abrazo la cruz, aunque duela, Señor, que no huya del camino, que es camino de amor, y que viva reparando todo en tu corazón, hasta que mi vida entera sea una sola contigo, Señor. Quédate en mí, enséñame a amar, abrazando la cruz.